Ya. Buenos días. Les damos la bienvenida al seminario de inclusión laboral de personas con discapacidad que ha organizado AmCham. Están invitados hoy el diputado señor Francisco Unduriaga, la señora Paula Silva de la Fundación Complementa y el señor Rodrigo Escalona de Molicum Chile. Modera Cristian González, presidente del Comité de Recursos Humanos de AmCham. Hola, hoy les voy a hablar sobre mi puesto de trabajo. Primero les voy a contar un poco sobre mí. Mi nombre es Felipe Edwin, tengo 27 años. Fui al mismo colegio que mi hermano y mi padre y entré a trabajar a los 21 años. En abril del año pasado entré a trabajar a Pacific Hydro, que es una empresa de energía renovable. Mi puesto de trabajo es asistente administrativo y pertenece a recursos humanos. Algunas de mis tareas más importantes son ingresar nuevos contratos a planilla Excel, imprimir contratos y archivarlos, subir documentos a sitios de compras, repartir correos de interna, mandar correos de cumpleaños. Las reglas que debo cumplir en mi trabajo son: no tengo que usar uniforme, pero si me pongo ropa semiformal, pantalones y camisa. No es necesario que use corbata. No debo usar el celular ni escuchar música porque me puedo distraer. Trabajo de lunes a viernes. Hora de entrar es a las 9 de la mañana y salgo a la 1. Es importante ser puntual y cumplir con lo que mi jefe y mi compañero me piden. Cuando termino mi trabajo, almuerzo con uno de mis compañeros y después me voy a completar el micro. Los dejo ahora con Jimena López, gerente de AmCham. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Bienvenidos a todos. Sabemos que de Pacific, Felipe, te han echado harto de menos en esta pandemia que hemos tenido que estar en la casa. Así que varios están conectados aquí para poder verte hoy. Les damos las gracias a todos los panelistas, a Felipe, y los invitamos a ser partícipe de esto para poder tener una inclusión mejor para todas las personas con situación de discapacidad. Ahora los dejo con Cristian González, quien nos moderará el panel, y los invito a que si tienen dudas, las hagan esas preguntas las hagan a través del Q&A, y Cristian al final de todas las presentaciones se las hará a los panelistas. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Para mí hoy día es muy grato partir con este gran conversatorio y seminario con 4 grandes invitados, incluyendo a Felipe, que nos dio una bienvenida extraordinaria, notable, de su experiencia de vida, de poder desarrollarse profesionalmente en una compañía que le abrió las oportunidades y que muchas veces cuesta un poco en este país desarrollarlas. Para nosotros como comité, estamos elaborando y partiendo este tipo de conversatorios y ciclos con temas de relevancia para todas las empresas miembros y externas de la Cámara, como una forma de poder ir desarrollando temas importantes en el área de recursos humanos y calidad de vida de nuestros trabajadores. Como tema principal, hoy día que nos toca el tema en cuestión que nos convoca, siempre como Cámara, o como la AmCham, es hacer siempre algunos estudios o comparaciones de cómo se está desarrollando la gestión en Australia versus lo que estamos desarrollando nosotros como país en Chile. Principalmente, nosotros a través de la ley 20.422, que es la ley que regula o enmarca todo el tema de
diversidad laboral o la inclusión laboral en nuestro país. Australia obviamente que lleva la delantera en este tipo de temas, porque dentro del estudio y en los desarrollos que han ido logrando Australia, se ha ido dando cuenta de cómo se han ido incluyendo distintas discapacidades dentro de las temáticas laborales del gobierno australiano, versus el chileno, que hoy día ya estamos por lo menos con una ley bastante más consolidada, y a falta hoy día, a través de todos estos seminarios que estamos haciendo, es crear la conciencia social de que sí se puede hacer, y que podemos considerar a personas con muy buenos aportes en el mundo de las empresas. Principalmente la diferencia fundamental que hoy día existe con el gobierno australiano versus las políticas chilenas es que hay una diferencia sustancial que tiene que ver con las asignaciones monetarias que desarrolla el gobierno australiano para las personas con algún grado de discapacidad. Y eso es principalmente, para no entrar tanto en detalle y no alargarme en los temas fundamentales de estadísticos de ellos, pero sí recalcar que ellos, a través de sus estudios, han logrado de alguna u otra forma darse cuenta de que los procesos de vida hoy día de la gente en general se han ido alargando, y esto mismo ha permitido para ellos desarrollar políticas que van con el fin de poder llegar hoy día a un aporte estatal permanente para la gente con discapacidad, lo cual permite también tener una tranquilidad a ellos de vida y poder sustentar también sus necesidades básicas, por lo menos para poder sustentarse a lo largo de la vida laboral y personal. Y es por esto que nosotros estamos iniciando este seminario con una actualización de lo que corresponde hoy día a lo que estamos desarrollando en nuestro país. Y por esto tenemos 3 grandes panelistas hoy día que nos van a acompañar y que son de primera línea y muy involucrados en el quehacer de la inclusión laboral, que tenemos a don Francisco Undurraga, diputado de la República, primer vicepresidente de la Cámara, a Paula Silva, que es directora de la Fundación Complementa, y que es una fundación chilena para el síndrome de Down, y a don Rodrigo Escalona, que es jefe de desarrollo organizacional de Molicop, donde nos va a contar también las experiencias de vida y cómo han ido desarrollando, y muchas veces es importante todo esto, ver y escuchar estas cosas, porque en lo particular me pasa que uno quiere de repente incorporar y ver las cosas como se pueden desarrollar con los temas de la diversidad y la inclusión, y a través de esto también uno tomar más que conciencia, saber que no es tan complicado, no es tan difícil, y solo faltan las ganas y desarrollar una cultura organizacional que nos permita tener una inclusión total dentro de las organizaciones. Es por esto que voy a partir hoy día esta exposición con uno de nuestros panelistas, que, como sí lo nombré recién, Francisco Undurraga Gatica. Bueno, antes de partir la reunión, a él es más conocido como Pancho, así que ahí lo podemos tratar de Pancho, porque ya tenemos la autorización en la venia. Él es diputado de la República del Distrito 11 de Santiago, de las comunas Peñalolén, La Reina, Las Condes, Los Barnechea y Vitacura. Es militante del Partido de Evolución Política de Bópoli, colectividad de la cual hoy día actualmente también es vicepresidente, y fue presidente del partido hasta mayo del 2018. El 7 de abril del año 2020 fue elegido el primer vicepresidente de la Cámara de Diputados, y hoy día actualmente es miembro de las comisiones de Relaciones Exteriores y Pesca. Por lo tanto, ahí lo vamos a dejar invitado en algún momento con la Jime para alguna exposición que nos pueda ayudar en el tema de relaciones internacionales. Él es de profesión publicista, tiene una larga trayectoria como ejecutivo, tanto en el Banco Chile, en Megavisión y también en ING. Y además es socio fundador junto a su hermana del querido Emporio La Rosa, del cual lo vendió el año 2016, y de ahí en adelante se ha dedicado a la política, donde hoy día ha sido uno de los principales pilares en el tema de la modificación de la ley 20.422, que tiene que ver con la inclusión laboral, y hoy día nos va a dar una exposición de todo lo que él ha ido desarrollando y trabajando en este tema, y una visión personal y particular de cómo él ha vivido el tema de la inclusión laboral. Le doy el pase a Francisco para
para que nos pueda hacer su exposición. Y bienvenido, Pancho. Un gusto tenerte y gracias por tu disponibilidad. Gracias, Cristian. En primer lugar, quiero agradecer a la Cámara Chilena Australiana de Comercio. Disculpen que vaya a leer, pero es que yo siempre soy bastante poco concreto en esta exposición, entonces prefiero leer aunque parezca un poquito impersonal, porque así puedo... ¿Se me escucha, perdón? ¿Me están escuchando? Sí, Francisco, está súper. Ah, qué bueno. De repente soy un poco circular y no voy, así que voy a leer y después nos dedicamos a conversar. Quiero agradecer a la Cámara Chilena Australiana de Comercio por la invitación a participar de este seminario y me parece muy bien que grandes, medianas y pequeñas empresas se abran a hablar de temas tan importantes para la sociedad como es la inclusión de personas con discapacidad. El rol que ustedes como empresa cumplen en este tema es fundamental, ya que crear cultura inclusiva dentro de sus organizaciones no solo puede cambiar para mejorar la vida de una persona con discapacidad y su familia, también puede generar un cambio positivo para sus colegas de trabajo que la rodean y al final para el resto de la sociedad. Pero para abordar este tema en profundidad quería contarles un poco de mi historia laboral que creo que les puede ayudar y les puede generar luces. En los casi 30 años de experiencia en el sector privado tuve el honor de pasar por diferentes labores. Logré desempeñarme como gerente de diversas empresas e incluso tuve la suerte de lograr cierto éxito en mi propia empresa que terminé por darle trabajo a más de 500 personas que, como dijo Cristian, era el Emporio La Rosa. En todos estos años, uno de los puntos que más me marcó fue darme cuenta de lo difícil que es generar inclusión laboral para personas con discapacidad. Con toda mi fuerza traté de que mi empresa, la propia, la donde yo puse mi capital, mi energía y mi fuerza, fuera inclusiva, donde este fuera uno de nuestros sellos, en que mis trabajadores destacaran por no generar distingo entre algunos de sus pares. Honestamente creí que bastaría solo con el hecho de que yo fuera discapacitado, para que mi empresa y mis trabajadores estuvieran preparados para realizarlo, pero lamentablemente no fue así. Ante la falta de una real política de inclusión y un diseño organizacional pensado para este fin, el resultado lamentablemente fue bastante malo, si no mediocre. El problema no fue la mala voluntad de los trabajadores y los colaboradores, sino que la falta de preparación de la empresa y su gente para hacer de verdad inclusión. Finalmente, lo que comenzó como una muy buena idea terminó de una manera muy negativa, no solamente para la organización, sino también para las personas que nosotros invitamos a participar en este proceso de desarrollo laboral. Por lo anterior, es que impulsé una ley que quizás muchos ya conocen, que llama inclusión de verdad, porque para hacer inclusión se requiere más que buenas intenciones y, como hemos visto, no ha sido suficiente que se imponga una cuota del 1% para empresas de más de 100 empleados para hacer inclusión laboral. Lo que se necesita es que profesionales debidamente capacitados de conciencia inclusiva, de programas y políticas enfocadas en este fin y den una estructura de la empresa que efectivamente se encargue de ello. La inclusión no la puede liderar la persona que trabaja al lado de una persona con discapacidad, ni basta con agrandar un baño para que entre una silla de ruedas o hacer una rampa para que esta persona pueda entrar a trabajar a una oficina. La inclusión tiene que ver con aceptar al otro como un legítimo otro y aceptar las potencialidades que puedan entregar personas con discapacidad. Esto creo que corresponde a la pregunta que tenemos en este panel, porque creo yo, es la mejor forma de hacer que trabajadores con discapacidad podamos finalmente desarrollarnos y desarrollar una carrera en una empresa. En concreto, desde la Cámara de Diputados impulsamos esta ley y por suerte contamos con el apoyo del gobierno para hacerlo. Su idea principal es que aquellas empresas que deban cumplir con la cuota de inclusión deban tener en sus departamentos de recursos humanos al menos a una persona especializada y certificada en el diseño e implementación de políticas y programas de inclusión. La idea es que la inclusión dentro de la empresa no sea un rol que quede al azar y que le entregue a la responsabilidad de las personas que le tocó sentarse al lado, sino que tiene que ser una responsabilidad que se asuma institucionalmente, que sean las empresas mismas las que se encarguen de generar climas inclusivos en su interior. En concreto,
La ley ya está publicada en el Diario Oficial y entra en vigencia en 2 años. Así que todavía, muchachos, tienen tiempo para prepararse, para reforzar y cambiar lo que hoy día están haciendo para hacer una mejor inclusión. ¿Qué contempla básicamente esta ley? Que toda empresa de más de 100 personas, es decir, que deba cumplir con la ley de inclusión laboral, queden obligadas a lo siguiente. Uno, que al menos uno de los trabajadores que desempeña sus funciones de recursos humanos pueda contar con el conocimiento específico en inclusión laboral de personas con discapacidad. Se entenderá que poseen estos conocimientos aquellos trabajadores que cuentan con una certificación de Chile Valora, Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales. 2. Promover políticas de inclusión, las cuales habrán de comunicarse anualmente a la Dirección del Trabajo, con lo cual también la Dirección del Trabajo va a poder fiscalizar. 3. Elaborar y realizar anualmente programas de capacitación a su personal en materias de inclusión. Y 4. Las actividades que desarrolla la empresa durante y fuera de la jornada laboral también deben considerar las normas de igualdad de oportunidades e inclusión a las personas con discapacidad. Lo que ustedes hacen habitualmente no solamente es bueno para sus empresas y para los trabajadores con discapacidad, sino que también es muy bueno para la sociedad entera. Y ustedes, a través de AUCHAM, también tienen la posibilidad de influir en empresas que no participan dentro de su agrupación, pero sí que los miran a ustedes como referentes. Es por eso que yo quise estar hoy día con ustedes, es por eso que yo quise contarles quién yo era, señalarles adicionalmente que la inclusión no es un tema y no debe ser un tema de cumplir, sino tiene que ser un tema de evolución. Y es ahí donde yo les quiero pedir concretamente que sean no solamente líderes de la inclusión al interior de sus empresas, al interior de sus organizaciones, sino que sean líderes también en el mundo empresarial. Al mundo empresarial lamentablemente le hace falta mucho la inclusión. Y no para cumplir, para no llevarse una multa, sino efectivamente para cumplir con el objeto de las empresas. ¿Qué son las empresas? Las empresas evidentemente tienen que generar utilidades, para eso se formaron. Pero por sobre todo las empresas son transformadoras de la sociedad. Son transformadoras de la sociedad a través de los productos y servicios que le proponen a la misma y por sobre todo a través de cómo nosotros nos relacionamos al interior de cada una de las empresas, no solamente con la persona que tenemos al lado, sino además con las personas que dependen muchas veces de nuestros proyectos y de nuestras empresas. Agradecerle a UCHAM que me hayan invitado y muy abierto a seguir conversando y a escuchar las cosas tan interesantes que nos tienen que decir el resto. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, Francisco. Te agradezco por tu clara y directa exposición que nos transmitiste hoy día. Te invito a esperar al final para poder hacer las preguntas que alguien quiera hacer directo al foro. Al final la responderemos como corresponde. Bueno, siguiendo la presentación, ahora le corresponde a Paula. Paula Silva, ella es experta en Derecho de las Personas con Discapacidad e Inclusión Social. Fue ganadora del premio Mario Garrido Montt a la mejor tesis de magíster de 2015 con su tema de la capacidad jurídica de la discapacidad intelectual, publicada por Thomson Reuters, y adicionalmente, durante su trayectoria profesional, ha estado vinculada como abogado interno de arbitraje y mediación, abarcando íntegramente la asesoría en materias corporativas y organizacionales, comerciales y de resoluciones de controversias en los ámbitos de derecho privado y administrativo, y en particular en áreas de la construcción, infraestructura y concesiones públicas. Socia de Elwin Asociados Abogados desde marzo del 2018, Educación, Derecho, estudió en la Universidad de Chile, hizo un magíster en Derecho en Mención de Derecho Privado de la misma universidad, y hoy día es miembro del directorio de la Fundación Chilena para el Síndrome de Down. Bienvenida, Paula. Muchas gracias, te agradezco aceptar nuestra invitación y poder de alguna u otra forma, como dice Francisco, más que cumplir,
hay que tomar la conciencia de que todos somos iguales y de alguna forma poder desarrollar esto, y no solo generando utilidades, sino también hay una capacidad para que todos podamos desarrollarnos profesional y personalmente en la vida empresarial. Adelante, Paula. Hola, muy buenos días. Para mí es un gusto estar con ustedes hoy día. Muchas gracias, Jimena y Cristian, por la invitación a AusCham. Yo estuve vinculada muchos años de mi vida a la vida gremial, así que entiendo la labor, y es una labor muy, muy bonita, y la difusión que se puede hacer a través de las cámaras es muy relevante. El mundo de la discapacidad es un mundo tremendo, y un mundo que a la mayoría de las personas les parece lejano, y sin embargo el 20% de la población tiene discapacidad. En general nos toca vincularnos con la discapacidad cuando nos toca. Voy a hacer un disclaimer: yo soy la mamá de Felipe y por lo tanto llevo involucrada en el tema de discapacidad 27 años. Y es curioso en la evolución que uno tiene, cuando nace un niño, uno, como cualquier niño, tiene que educarlo, sacarlo adelante. Gracias a Dios Felipe era sano. Muchas personas con síndrome de Down tienen hartos problemas de salud. Felipe es muy sano. Y empezamos el camino de la educación y de la inclusión, y siempre desde un principio nos tocó, gracias a Dios, ya un cambio social en que la inclusión y la educación regular aparecía ser era pionera en la evolución de la discapacidad, y Felipe pudo hacer educación regular con un régimen especial en el mismo colegio que los hombres de la familia. Sin embargo, los niños con discapacidad representan los problemas de los niños con discapacidad, y llegamos a la adultez, y sobre todo en la discapacidad intelectual, se nos presenta o nos topamos con una barrera tremenda, que es la falta de oportunidades que tienen las personas con discapacidad en su vida adulta, y una tendencia y el estereotipo hacia infantilizar eternamente a las personas con discapacidad, y sobre todo a las con discapacidad intelectual, y ni hablar el síndrome de Down, que tiene cualquier cantidad de estereotipos, ideas fijas y generalizaciones que son del todo incorrectas. Y en la vida adulta hay dos temas que a mí me han preocupado muchísimo. Uno es el de la capacidad jurídica, o sea, la posibilidad de la toma de decisiones por sí mismo, que estamos trabajando con el diputado Cruzcoque, también de Evópolis, y el tema de la inclusión laboral, porque termina el colegio y ¿qué hacen? Esto es un problema no solo en Chile, pasa en todas partes. En otros países las pensiones son tan importantes que los chiquillos se van a sentar a un couch, es como decir, a ver tele todo el día, y tampoco hay oportunidades laborales. Pero no es eso ni lo que quieren hacer ellos, ni lo que deberíamos querer hacer toda la sociedad, porque la sociedad somos todos, la sociedad la integramos todas las personas, con o sin discapacidad, o con cualquier diversidad. Y hoy día quiero conversar específicamente y en representación de Complementa. Uy, se me desapareció, denme un segundo, mi presentación. Acá está. Quiero compartir con ustedes qué es lo que hacemos desde Complementa para la inclusión laboral de las personas con discapacidad intelectual, en particular el síndrome de Down, a través de una metodología de trabajo que es el empleo con apoyo, que ella lleva desarrollo hace muchos años, básicamente en España partió, porque como dijo el diputado, la inclusión laboral de personas no basta con la buena voluntad y no basta con el apoyo que da el compañero de trabajo que le tocó al lado, sino que es un compromiso de la empresa, un compromiso de la sociedad y un trabajo súper serio. A ver, vamos a ponerlo como pantalla completa mejor. Antes que eso quería hacer unos conceptos súper previos en materia de discapacidad para que tengan claro lo que es la inclusión. Desde la sociología y los estudios de la discapacidad, tradicionalmente lo que hubo fueron modelos de exclusión que todavía están presentes y eran básicamente manifestados a través de que las personas con discapacidad, aquí representada por una discapacidad física, digamos, una silla de ruedas, quedaban excluidas de la participación en la sociedad, y porque lo que mandaba a la discapacidad era su diagnóstico médico, o sea, el déficit. Que todavía se puede hablar de déficit en términos actuales, el lenguaje es un temazo que da para otra charla, pero
las personas con discapacidad quedaban fuera de toda participación, ya fuera porque no podían acceder a cualquier lugar, una casa, un restaurante, un lugar de trabajo, la playa, o no podían comunicarse, como las personas sordas, o también las personas ciegas que tampoco pueden participar porque no son capaces de determinar su entorno sin ciertos apoyos. Y luego se evolucionó a un sistema de integración, que es lo que empezamos a escuchar, ¿no es cierto?, hace 20 o 30 años atrás, que lo que suponía o lo que implicaba era que las personas con discapacidad se sumaban al mundo normal. O sea, ellos tenían que normalizarse y ellos hacer el esfuerzo para poder participar en el mundo regular. Sin embargo, y gracias a Dios yo comparto el criterio de cambio, hemos cambiado hacia un concepto de inclusión que es mucho más amplio que el de integración, pero es mucho más amplio desde un comienzo, porque lo que cambia es el paradigma, el modelo. Y la inclusión supone, y me parece que es así, que el mundo está hecho para todos y por lo tanto todos tenemos el mismo derecho a participar en el mundo, en la sociedad, y todos debemos ser valorados de acuerdo, y cada uno tiene que ser valorado de acuerdo a su propia condición, capacidades, competencias, porque todos sumamos y a su vez entonces la sociedad tiene que adaptarse y tener herramientas para todos. No es el mundo normalizado lo que manda, sino que es un mundo que permita que todos participen. Y ese concepto de inclusión implica la valoración de la diversidad en cuanto a un aporte real a la sociedad con sus propias particularidades, y eso es lo relevante que tenemos que tener así como presente, que es el paradigma que está actualmente. Y eso a su vez nos lleva a que el modelo de discapacidad no tiene que ver ya con un modelo médico donde hay un diagnóstico en que la persona es ciega o la persona es sorda o la persona tiene síndrome de Down y entonces es así, sino que es un modelo social de la discapacidad en que la persona tiene un determinado déficit que puede ser, digamos, físico, sensorial, intelectual o mental, pero son las barreras que la sociedad tiene a la participación las que producen la discapacidad. Por eso se habla también de situación de discapacidad, pero en general a las personas, porque superadas las barreras se elimina la discapacidad, pero a mí no me gusta hablar de situación porque la verdad es que la condición inicial, el déficit, en general no desaparece. Por lo tanto, siempre se van a requerir los apoyos y el ir igualando oportunidades a través de los distintos mecanismos que existen y que no me voy a profundizar en ellos. Pero es importante que entiendan que la inclusión valora la diversidad. Desde el año 2017, y entró en vigencia el 2018, perdón, ahí dice 2019, pero es un error, entró en vigencia la Ley de Inclusión Laboral, que ha sido tal vez la única política pública relevante que se ha dictado en los últimos años en materia de discapacidad, porque a través de una herramienta de discriminación positiva obliga a las empresas a incorporar a personas con discapacidad en el mundo. Si lo dejábamos a la evolución social, a lo mejor nos íbamos a demorar mucho rato. Esto ha sido bueno, pero tiene sus dificultades. No quiero profundizar en ese tema, sino que contarles que a través de la Ley de Inclusión Laboral se ha permitido la incorporación de personas con cualquier tipo de discapacidad en las empresas de 100 o más trabajadores con un cupo de un 1%. Ahora, es importante, teniendo presente el concepto de inclusión que les mencionaba, que la inclusión laboral lo que busca es eso, es que en una empresa se inserte o haya oportunidades laborales para una persona con discapacidad, pero una oportunidad laboral real. Yo generalmente lo miro desde el mundo de la discapacidad intelectual, que tiene algunas dificultades o digamos, características distintas de las discapacidades físicas o sensoriales, y a veces se le tiene más temor, precisamente por el desconocimiento y el no reconocimiento que la otra persona es primero y antes que nada una persona que puede ser simpática o no tan simpática, callada, introvertida, extrovertida, en fin, una persona. Y a esa persona hay que darle una oportunidad de trabajo real. No se le inventa un puesto de trabajo, no se la lleva a un puesto de trabajo por caridad, por cumplir la ley, sino que se genera un perfil de un determinado cargo al cual se presenta
un candidato, o sea, hay que hacer un match con un candidato que sea para ese perfil, ¿ok? Entonces, es el perfil del cargo y las reales competencias de la persona lo que importa, porque la oportunidad laboral es inserción en un trabajo productivo, en una empresa, con un trabajo real y que además, por supuesto, cumpla con todas las condiciones de un contrato de trabajo como corresponde, digamos, ¿ah? En igualdad de condiciones salariales, en igualdad de condiciones de jornada, en fin, todo lo que ello implica, posibilidades de ascenso, ¿ah? Sin perjuicio de que en la discapacidad el concepto de ajustes razonables, el concepto de apoyo está muy presente y que a lo mejor después podemos profundizar en qué es lo que eso significa. En inclusión laboral, como les decía, y ya me había adelantado a esta lámina, lo que se quiere es tener oportunidades reales para que las personas puedan insertarse a un trabajo real que existe y ellos aportar con sus particulares competencias. Por ejemplo, Juan, que está aquí, Juan debe tener tiene cara de osito porque nunca creció, pero me refiero, sigue teniendo cara de guagua, pero debe tener unos 38 años, y trabaja en una empresa de comidas envasadas, y él etiqueta, ¿no es cierto?, las lasañas y los tallarines y las distintas cosas, y desde que él trabaja es otra persona y su familia también es otra familia, están mucho más contentos, y es un trabajo que él puede desarrollar. Juan tiene muy poco lenguaje, sin embargo, es ordenado, es constante, y el cargo que él hace es una pega que hay que hacer en la empresa, hay que etiquetar. Y, por ejemplo, la Tere, que tiene aquí un muy buen lenguaje y es una chiquilla súper ordenada, trabaja como asistente en una biblioteca en un colegio. A cada uno de ellos, en el proceso del empleo con apoyo, que como les mencionaba es una metodología que se desarrolla en Complementa, y nuestras preparadoras laborales están certificadas para ello, el empleo con apoyo es un modelo de inserción laboral para personas con discapacidad intelectual que entrega un sistema estructurado de apoyos, ¿ah?, para que se logre conseguir un empleo real, pero lo que es más importante, mantener un empleo real. La Ley de Inclusión Laboral, la 20.015, tiene mucho acento, y la Inspección del Trabajo pone mucho acento, y también en el tema de las donaciones, en los proyectos que se financian con las empresas que hacen cumplimiento alternativo, en crear puestos de trabajo, porque eso es un número que es súper contabilizable. Sin embargo, la conservación del trabajo es mucho más relevante, y para eso cuesta un poco más justificar los proyectos, ¿eh? El empleo con apoyo tiende a eso, a no solo encontrar un puesto de trabajo, colocar a una persona, sino que mantenerla en el trabajo y con las posibles evoluciones que vaya teniendo. Para eso, en la metodología del empleo con apoyo, la Fundación, a través de sus preparadoras laborales, recibe ofertas de trabajo. Gracias a Dios, hoy en día se reciben ofertas más que tener que andar en la búsqueda, y se define el perfil del cargo, y de acuerdo a los candidatos que hayan disponibles, nosotros tenemos 20 o 25 jóvenes ya trabajando. No hay candidatos disponibles para trabajar en este minuto, pero a veces les quieren cambiarse de trabajo, eso también ocurre. Entonces, hay un perfil de un cargo determinado, se hace el análisis del puesto de trabajo y se busca el candidato adecuado para ese puesto de trabajo. Como les decía con el ejemplo anterior, hay chiquillos o chiquillas que tienen bajo lenguaje expresivo. En el síndrome de Down en general tienen muy buena comprensión del lenguaje, pero algunos, por alguna razón extraña, hay un chip que no se conectó con el lenguaje y tienen poco lenguaje. Hay otros que les cuesta hablar. El síndrome de Down tiene un montón que atroz, pero se les llama estigmas, pero que les hace que el lenguaje sea, bueno, el lenguaje es una función súper intelectual, pero además tienen algunas condiciones físicas complejas, no sé si se han fijado. Las personas con síndrome de Down tienen la lengua grande y ancha y tienen el paladar súper hendido, y eso les hace que el lenguaje, entonces, los que hablan, les sea más difícil modular. Nadie sabe esas cosas, salvo uno que está muy involucrado, entonces creen que en realidad no hablan, y no es así. Bueno, volviendo para el análisis del puesto y la selección del candidato hay que hacer el match adecuado. O sea, si es una persona que tiene muy buena lectoescritura, por ejemplo, y es ordenada,
podrá ir a un cargo de asistente administrativo, que es un puesto que se ofrece bastante hoy en día. Pero si al revés tiene mejores habilidades manuales y ordenadas, las personas con síndrome de Down curiosamente tienen una memoria espacial increíble, así que funcionan súper bien en las bodegas también. Pueden trabajar como la Cata, que trabaja en la FED. Pero ese match es un match real entre un perfil de un cargo que a lo mejor requiere ajustes, a lo mejor requiere adecuaciones, y eso se trabaja con el preparador, ahí a lo mejor se sacan algunas tareas y se agregan otras, pero se hace un perfil real, y el candidato adecuado. Luego empieza la época de la preparación y el acompañamiento de la persona, y el preparador laboral, o por lo menos nosotros así lo hacemos, y hoy en día con la ley de 2015 en nuestros proyectos, eso permite ser financiado con los aportes de las empresas que no están haciendo inclusión, y me parece que es razonable que sea redondo el sistema, que las que no tengan personas en discapacidad, otras empresas, o sea, esas empresas que no tienen personas contratadas, con su aporte, su llamada donación, que en realidad es una obligación, puedan financiar y se generen recursos para que otras empresas sí puedan hacer, si no lo financian ellas, digamos, puedan hacer la preparación que corresponde. Entonces luego viene el proceso de acompañamiento, y nosotros por lo menos, las preparadoras acompañan alrededor de un mes, pero va a depender del candidato y del puesto de trabajo, y se hace un entrenamiento in situ todos los días, y se entrena todo lo que corresponde, desde los aprestos laborales, que ya por supuesto han sido trabajados desde que son chicos, porque acompaña todo el ciclo de vida, en la puntualidad, el orden y la presentación, pero hay que conocer la cultura de la empresa, cómo dirigirse a las personas, en fin, y las labores y las tareas propiamente tales se acompañan, y luego ese acompañamiento se va espaciando en el tiempo hasta que los chiquillos quedan solos. Algunos después son capaces de irse solos, trabajan en general nuestros jóvenes trabajan mediodía, porque las personas con discapacidad intelectual les gusta hacer, bueno, a todos nos gusta, pero nosotros nos acomodamos de una mejor manera, digamos, a todas las personas, a ellos les gusta y les acomoda, y funciona muy bien trabajar mediodía. Para ellos el esfuerzo de estar inserto en el mundo regular es un esfuerzo importante. Imagínense si nosotros estuviéramos trabajando en China todo el día, hablando en chino todo el día, que terminamos cansados, ¿no es cierto? Y ellos en las tardes, en general, muchas fundaciones lo hacen, tienen actividades que también sirven para el tema laboral. Por ejemplo, nosotros tenemos talleres en que se analizan sus habilidades sociolaborales, los problemas que han tenido en la empresa, se trabaja permanentemente el tema matemático, el uso de recursos y de dinero, se mantiene la lectoescritura, en fin, un montón de cosas, pero a ellos les gusta estar con sus pares también, entonces también actividades de esparcimiento, y entonces una adecuación importante para las personas con discapacidad intelectual, a lo menos, es trabajar jornadas más cortas. Bueno, y siguiendo en el tercer paso de la metodología del empleo con apoyo, nuestras preparadoras y la fundación hace permanentemente seguimiento del trabajo para ir viendo todas las dificultades o cambios o circunstancias que se van produciendo en el día a día. Y aquí es importante tener presente que hemos aprendido con el tiempo, y lo vinculo con algo que les dije antes, que es que, dado que está tan arraigada la infantilización de las personas con discapacidad, el jefe directo, el compañero de trabajo, muchas veces llama a la mamá cuando hay algún problema, y eso no es ni lo correcto ni lo pertinente, porque son adultos, ellos son responsables de su trabajo, y cualquier tema relacionado con el trabajo, por lo menos nosotros, y así hemos instruido a los padres y a las empresas, es una triangulación que se hace a través del preparador laboral, porque este es un trabajo profesional. Eso es un tema súper relevante para nosotros, y que las empresas lo tengan presente. La inclusión laboral, él se llama Pablo, trabaja en el Volcán y trabaja en las bodegas. Pablo sí que no tiene nada de lenguaje y le va fantástico trabajando, ordena y pistolea, lleva los inventarios. La tecnología hoy en día además permite desarrollar tareas, les permite a ellos, manejan la tecnología como los dioses, como son nativos, pues igual mejores que uno. Igual que todos los niños, digamos, desde chicos nacieron, en cambio la generación de nosotros no somos nativos para nada. Para el trabajador, y lo que nosotros hemos visto en nuestros chiquillos desde que trabajan, les ha cambiado la vida,
Yo lo veo hasta como cosas físicas. Felipe, cuando empezó a trabajar, al principio había que irlo a dejar y a buscar. Por suerte trabajaba cerca de alguno de nosotros, trabajaba cerca de la oficina de mi marido en esa época. Así que la ida no era problema, la vuelta era una... es complicado porque, o sea, tener que ir a buscar a una persona adulta a la 1:30, después que almorzó, a las 2, depende del horario, para llevarlo después a la fundación es como ir a buscar al colegio. Ese no es el sentido del trabajo. Y dependiendo de las condiciones de cada uno de ellos, es posible que pueda movilizarse solo. Así que Felipe aprendió a andar en micro. No les voy a decir que no cuesta soltar, porque una de las principales barreras que existe para la participación social de las personas con discapacidad se llama mamá o papá, en que les cortamos las alas, no los dejamos ser adultos, no les damos la suficiente autonomía, por miedo principalmente. Bueno, me quité el miedo, Felipe aprendió a andar en micro, y físicamente pasó a ser otra persona. Físicamente es un tipo que anda erguido por la calle, en vez de andar agachado como todos los jóvenes, y pasó a ser... y eso denota que ganó seguridad en sí mismo, aseguró su nueva identidad. Él tiene, igual que todos estos chiquillos, un sentido de pertenencia tremendo con la empresa en la que están participando, de la cual son miembros. Amplían y mejoran sus comunicaciones, sus entornos, porque hasta ahora siempre en general viven en entornos bastante protegidos, y al estar en la empresa, un entorno que la familia no controla, la fundación controla bien, no lo controla, lo conoce solamente, ganan en autonomía, crecen como personas, y eso es fantástico en independencia, y por supuesto ganan en autonomía económica y participan y aportan a sus casas, lo que les hace a su vez sentirse sumamente orgullosos. A lo mejor en una familia como la mía, el aporte de Felipe, perdón, es bastante relevante porque él tiene su tarjeta Sodexo, me va a estar escuchando la Pía, a quien no conozco, y Felipe, una vez al mes, él aporta con su tarjeta, ¿no es cierto?, a la casa y se siente absolutamente feliz, y me parece que también corresponde, así que fantástico. Pero en otras familias, en familias de ingresos menores, el aporte de las personas con discapacidad al patrimonio familiar o digamos, al bienestar es un aporte sumamente relevante, dejan de ser cargas, pasa a ser un aporte, y eso es algo que se siente, digamos. A las empresas, y probablemente Rodrigo se va a extender en esto de su experiencia directa, el impacto también es positivo, es muy positivo, pero aquí falta ahondar más en la cultura, porque de alguna manera queda un poco en el entorno más directo de la persona o del trabajador y su equipo, pero las empresas tienen que abrirse como organización a ver que realmente hay un valor social, cambia el clima laboral. Cuando las personas se dan cuenta de cómo las personas con discapacidad van a trabajar y son felices trabajando, y en general, que también tienen su genio, como cualquier persona, y podrán tener sus días, pero el esfuerzo que hacen para hacer el trabajo que hacen realmente implica un valor relevante. Se aprende a trabajar en equipo, lo cual hoy en día es un requisito absoluto, entre cada uno aporta con sus determinadas competencias, y en el tema de productividad, a lo mejor tienen menos productividad que otras personas, pero son productivos y puede que aporten en productividad en otros temas. Aquí tenemos a la TRU, que tenemos hartas Teresitas en la fundación. La TRU trabaja en Los Castaños y le encanta trabajar ahí, y sus compañeras de trabajo son muy generosas con ella. Se produce un tema importante también en las empresas, y probablemente, como decía, Rodrigo se va a extender en eso. Se produce un apoyo natural, que también es siempre hay alguien que de alguna manera es el hada madrina, el padrino. Eso es bueno y malo al mismo tiempo, porque las empresas no pueden descansar en alguien que naturalmente tiene condiciones humanas para hacer esa pega. Y como último mensaje, para no extenderme mucho más, yo les quisiera decir que cada persona con discapacidad es una persona. O sea, este eslogan, no me llamo Down, me llamo Pablo, es porque Pablo es Pablo,
este chiquillo, en realidad ya no es un chiquillo, es un hombre grande, de estar cerca de los 40, es un artista increíble, de una familia de artistas, y él también es artista, y él trabaja en un taller de arte de la familia, y cuando hay exposiciones de Complementa, que también tiene un taller de arte bastante profesionalizado, los cuadros de Pablo se distinguen, algo tiene, es un artista de verdad, y cada uno de ellos es identificable por sus condiciones particulares y no como un lote. Cada uno tiene competencias, tiene condiciones, tiene particularidades, tiene un carácter, tiene condiciones físicas que son completamente distintas, gustos, preferencias, ¿ah? Yo siempre cuento que mi hijo Felipe, su mejor amigo también se llama Felipe. Ambos pertenecen a familias políticas. Uno es Alessandri y el otro es Elwin. Y son los mejores amigos de la vida, así debiera ser el planeta. A uno le gusta la católica, al otro le gusta la Chile. A uno le gusta, uno es rubio, el otro es moreno, uno es flaco, el otro es más gordito. Cada uno es una persona en sí misma, valiosa, importante y que tiene un montón que aportar en el cargo, en el mundo laboral como adulto, en un cargo que sea adecuado para él y el que esperamos encontrar para cada uno de nuestros candidatos, y esperamos que las empresas que se entusiasmen en hacer inclusión laboral puedan avanzar en ello y no le teman al fracaso, porque no hay fracaso, hay experiencia. Y si hay una mala experiencia es porque Juan, Pablo o Felipe no funcionaba para esa pega, pero no es porque una persona con síndrome de Down o una persona con discapacidad no funcionó esa pega, simplemente no fue el candidato adecuado. Y con eso quiero terminar y cualquier pregunta después quedamos abiertos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Paula. Hoy día, bueno, quedamos atentos a las preguntas que nos quieren hacer los distintos participantes y poder ir complementando tu excelente exposición del tema tan relevante hoy día. Muchas gracias, Paula. Bueno, ahora, para finalizar, nuestro último panelista, que es Rodrigo Escalona. No sé si está por ahí, Rodrigo. Ahí sí. Gracias, Rodrigo. Bueno, él es periodista de profesión, es licenciado en Comunicación Social y tiene un magíster en Desarrollo Organizacional y de Recursos Humanos. Y hoy día actualmente él es jefe de Desarrollo Organizacional de Molicop Chile S.A. Rodrigo, bueno, gracias por aceptar la invitación de poder desarrollarnos en este tema de inclusión y también poder transmitir a la gente, a los participantes de este conversatorio, la experiencia como empresa de estar haciendo todos estos proyectos y estos programas de inclusión laboral que la verdad que nos van acercando día a día a tener una igualdad laboral y personal y social, que todos, como dice la Paula, lo más importante es que todos somos iguales. Y no me llamo Down, sino que tengo un nombre, un perfeccionamiento, un estudio, lo que llame la atención para poder trabajar y desarrollar en el mundo laboral. Así que bienvenido, Rodrigo, adelante con tu exposición y muchas gracias nuevamente por haber estado presente en esta exposición. Gracias. Muchas gracias, Cristian. Quiero, antes de iniciar esta intervención, saludarlos a todos y agradecer la invitación y la oportunidad de que tengamos las instancias de hablar de estos temas. Lo primero que tengo que decirles es que yo no poseo ni una receta ni un manual de procedimientos de cómo realizar correctamente un proceso de inclusión laboral. ¿Por qué? Porque básicamente eso depende en un porcentaje muy importante de la cultura de cada una de sus organizaciones. No obstante, les quiero contar qué fue lo que hicimos en Molicop Chile y si de algo nuestra experiencia les sirve, sin duda el objetivo de este encuentro se va a cumplir a cabalidad. Lo primero que quiero decir es que para todos los que estamos hoy acá hay un hecho que me atrevería a decir que es de una importancia unánime y relevante, y es que el trabajo es fundamental. ¿Y por qué? Porque además de las lógicas y evidentes beneficios que tiene el trabajo, como es satisfacer nuestras naturales necesidades económicas y personales, el trabajo es una de las más potentes herramientas de integración social. Es por eso que a mi juicio la Ley de Inclusión Laboral saldó una deuda relevante con las personas con discapacidad, sobre todo en un país que
que pese que siempre se ha destacado por iniciativas y campañas que iban en ayuda de personas con discapacidad, de alguna manera había mirado hacia el lado cuando esa solidaridad o conciencia social se extendía o debía traducirse en una integración real al mundo del trabajo. Sea por nuestros propios temores, por desconocimientos, por no querer correr el riesgo o por la inversión en tiempo o en infraestructura que eso requiere. De alguna manera fuimos dejando quizás inconscientemente de lado o en nuestra carpeta de lo que denominamos los pendientes. ¿Y cuál había sido también el problema, por llamarlo de alguna manera, hasta la promulgación de la ley de inclusión? Lo que creo que muchos de nosotros hicimos, me refiero a las empresas, que es relacionar de alguna manera las oportunidades de trabajo para personas con discapacidad con nuestros programas de responsabilidad social. ¿Y por qué considero que esto fue un error? Porque de alguna manera, estoy seguro con la mejor de las intenciones, se entendía la inclusión como parte de un programa de asistencia de las empresas que redundó por muchos años en que las opciones de trabajo, si es que existían, se traducían en su gran mayoría en trabajos poco calificados y, por supuesto, mal remunerados. Yo creo que como sociedad tenemos que comprender y celebrar el importante avance que para nuestro país significa esta legislación, ha significado esta legislación. No solo porque acorta la brecha social para las personas con discapacidad respecto de las personas sin discapacidad, sino que es un componente fundamental para mejorar su calidad de vida y la de sus familias. Yo creo que muchos padres con personas con alguna discapacidad hoy tienen un poco menos de temor, un poco menos de incertidumbre sobre el futuro de sus hijos. Sobre todo en el momento en que ellos ya no estén para apoyarlos. Yo creo que esta ley de alguna manera les ha venido a dar un poquito más de tranquilidad. Sin duda, como decía Paula y como decía el diputado Undurraga, falta mucho para avanzar. Pero esto es un paso que viene a cimentar un futuro que hasta antes de la ley era muy incierto y en muchos casos poco auspicioso. Pero, ¿qué es lo más importante que hay que definir a la hora de pensar en inclusión laboral? Más allá de la propia ley, en mi opinión, lo más importante es respetar el espíritu de la misma. Y esa fue una de las definiciones que tomamos en Molicop Chile y nos hicimos la pregunta de cómo lo íbamos a hacer. Y decidimos hacerlo generando buenas y a nuestro juicio innovadoras prácticas de inclusión, resolviendo las dificultades que se nos iban presentando, estando atentos a las necesidades propias de cada persona, transporte, vivienda, salud, educación, capacitación, de manera de asegurar el éxito en cada uno de los procesos de inclusión y sobre todo y fundamental, haciendo de nuestro programa de inclusión una definición empresa y no un proceso más a cargo del área de recursos humanos. En Molicop Chile, tanto en inclusión laboral como en cualquiera de los temas, desde el gerente general hasta cada uno de nuestros operadores o colaboradores están comprometidos con el éxito de cada una de las tareas que decidimos emprender. Y no fue la excepción en el caso de la inclusión laboral. No obstante, sí, hay que decir que fue un reto para todos porque nos desafió a tener una nueva mirada, a mejorar nuestros estándares y a tomar la determinación de hacer de la inclusión laboral un proceso de gestión dentro de nuestra planificación estratégica. Por lo mismo, yo creo que la inclusión laboral no se trata de contratos, no se trata de cumplir cuotas ni de dar oportunidades. Si hay algo que yo en estos minutos les puedo garantizar, es que crear puestos de trabajo para personas con discapacidad no te transforma en una empresa inclusiva. Porque el espíritu de la inclusión laboral no es el simple hecho de contratar personas, sino que realizar un cambio profundo en tus políticas internas. Contratar personas con discapacidad, en mi opinión, no es cumplir cabalmente con la ley.
Ahora bien, yo les repito, como les dije al inicio, yo no vengo a darles la receta del éxito, pero sí y tampoco intento decirles cómo tienen que hacer las cosas. Solo quiero compartir con ustedes cómo lo hicimos en Molycorp Chile. Creo que hemos tenido éxito, seguimos trabajando porque es un trabajo constante. Estamos muy contentos con nuestros colegas Nevir y Diego. Ellos nos han demostrado con creces el aporte real que han sido a nuestra empresa y las ganas que día a día demuestran en el desempeño de sus funciones. Son personas que trabajan con entusiasmo y que llevan la camiseta de Molycorp pegada a su piel. Pero este camino, como todo en la vida, y lo manifestaba también Paula en su intervención, tiene matices y aspectos que hay que manejar. Pero si en el camino se producen fracasos, eso no te puede desmotivar, porque son cosas puntuales, personales. No podemos estigmatizar a todas las personas con discapacidad porque puede que hayamos tenido un proceso que no fue tan exitoso. Reconocemos también que el tener plazos estipulados por ley nos despertó y sobre todo nos movilizó. Hizo que de un día para otro nos diéramos cuenta de que teníamos los recursos y la infraestructura necesaria para hacerlo, pero no habíamos dado el paso hacia la inclusión laboral. Fue así que partimos con la necesidad inicial, evidente, de analizar y tratar de intentar cumplir la ley, pero tomamos una decisión que yo creo que es fundamental. Y nos dijimos, si vamos a incluir personas con discapacidad, si vamos a entregar las oportunidades reales de trabajo que ellos tanto merecen, hagámoslo bien. Y como decía también Paula, no es el objetivo inventar puestos de trabajo. En las empresas siempre hay espacios, hay procesos en que puedes incorporar a nuevos colaboradores. Por lo tanto, lo que nosotros definimos desde un inicio fue entregar una real oportunidad de trabajo. De esta forma comenzamos con procesos de búsqueda en que usamos las mismas herramientas que están estipuladas en cada uno de nuestros procesos de contratación. Consultores externos, entrevistas, exámenes médicos acordes con el puesto de trabajo, revisión de nuestras políticas de control de alcohol y drogas. No hicimos nada distinto a lo que hacemos cada vez que necesitamos contratar. Evidentemente hay ajustes que realizar porque las personas con discapacidad, sobre todo con discapacidad a nivel intelectual, tienen distintos plazos, distintos tiempos, como decía Paula, y que fue algo que nosotros también incorporamos en el caso de Nevir. Nevir trabaja media jornada porque él nos pidió la posibilidad de trabajar media jornada, ya que en las tardes tenía distintas actividades que a él le permiten desenvolverse mucho mejor también en su ámbito laboral. ¿Y por qué lo hicimos así? Porque al menos entendimos que incluir significa no discriminar ni siquiera positivamente. Repito, siempre hay ajustes que realizar, hay tiempos que entender, hay procesos que son quizás un poquito más lentos, pero tanto Nevir como Diego debieron someterse a los mismos procesos y etapas que por definición están estipulados en los procesos de Molycorp. Es también importante, y lo quiero destacar, que es relevante asesorarse con gente experta en el tema. Y afortunadamente cuando nosotros iniciamos estos procesos, tuvimos la posibilidad de conocer a distintos profesionales, entre ellos a los profesionales del diplomado de habilidades laborales que tiene la Universidad Andrés Bello. Y sin duda su apoyo fue una ayuda fundamental. Fundamental porque nos ayudaron a entender que el proceso de apoyo y acompañamiento en materia de inclusión debía partir por nuestra propia gente, por los que ya formaban parte de Molycorp y que naturalmente tenían inquietudes, preguntas sobre cómo se iba a llevar a cabo el proceso, cuál es el papel o el rol que cada uno debía jugar para el éxito del mismo. Y fue así como iniciamos todo un proceso y un ciclo de charlas, capacitaciones para entender los aspectos claves de la discapacidad y cómo debíamos apoyar a nuestros nuevos colegas.
De manera natural la gente tenía incluso algunos temores que fue importante aclarar para dar inicio de manera correcta al proceso. Pero yo les diría que el mayor trabajo a la hora de tener un proceso de inclusión laboral exitoso parte por tu propia gente, por cambiar la mirada, incluso cambiar el lenguaje en algunas oportunidades. Además sentimos que en materia de discapacidad, y también lo mencionó un poco Paula, había personas que dentro de las diversas discapacidades que existen, había personas que tenían aún mayores inconvenientes para encontrar una real oportunidad de trabajo, como es el caso de aquellas personas con una discapacidad a nivel intelectual. Y fue así como conocimos a Nevir. Nevir es un joven de 27 años que tiene un trastorno del espectro autista. Debo decir que desde el primer día de su entrevista, Nevir nos convenció de que debíamos tener la fortuna de contar con él como parte de Molicop Chile. Lleno de energía, con muchas ganas de hacer cosas, con una alegría que inunda cada rincón de nuestras oficinas. Nevir, yo les diría que a los pocos días se ganó el cariño de todos, pero sobre todo el respeto de sus colegas por la calidad de su trabajo. Eficiente, motivado, nos demuestra día a día con la calidad de su trabajo, como les decía, que tomamos una decisión correcta. Nevir es parte de la gerencia de finanzas y su aporte ha sido fundamental para hacer mucho más eficiente algunos procesos que por mucho tiempo habían sido el dolor de cabeza del área. Nevir tiene una capacidad, es ordenado, tiene un muy buen manejo de habilidades computacionales en planilla de Excel, es metódico. Como anécdota les cuento que el año pasado Nevir sufrió de hepatitis, lo que lo tuvo con licencia médica por más de 30 días, y no les explico cómo sufrieron los contables hasta que volvió. Hoy Nevir, como la gran mayoría de nosotros, se encuentra desde marzo, producto de la pandemia, en modalidad de teletrabajo, pero cumpliendo cabalmente con cada una de sus responsabilidades y metas. En estos 2 años que Nevir es parte de Molicop, puedo decirles que nos refuerza día a día que la inclusión laboral es posible y sobre todo exitosa. Diego Araya, que es mi otro colega, es un joven de Talcahuano que nació con una discapacidad física que lo tiene en silla de ruedas desde el momento en que nació, digamos. Como les mencioné anteriormente, también debió someterse a cada uno de los procesos que tenemos definidos a la hora de realizar contrataciones. Ahora bien, su caso es distinto al de Nevir, pero no por eso implicó también algunas acciones importantes que debimos realizar para hacer mucho más eficiente su completa incorporación. Si bien nosotros contábamos en Molicop, fruto del terremoto que vivimos el 2010, con la infraestructura necesaria para que Diego accediera en forma fácil a nuestras dependencias, también hubo acciones necesarias para entregar facilidades por ejemplo, de desplazamiento desde su domicilio o a la hora de ir a almorzar al casino. Pequeños ajustes, pero que eran necesarios para hacer el proceso de inclusión eficiente y como lo habíamos definido desde un inicio. En el caso de Diego, por ejemplo, licitamos nuestro servicio de transporte personal para contar con un furgón adaptado y así evitar que Diego se movilizara de manera particular. Y no por hacer una discriminación positiva, sino porque nuestro personal también tiene ese beneficio. Y él, como un miembro más de Molicop Chile, también tenía que tenerlo. Pero necesitábamos también adecuar un móvil para que él pudiera acceder con su silla de ruedas. Sin duda, creo que la incorporación de Diego fue más fácil, fue más rápida, ya que además Diego tenía experiencias laborales anteriores. Les repito, yo no les quiero dar una receta, no les quiero dar un manual de cómo tienen que hacer las cosas. Yo quiero contarles, o he tratado de contarles cómo lo hicimos en Molicop Chile. Creo que ha sido una de las
grandes experiencias exitosas que hemos tenido, pero es fundamental, y es un poco también lo que decía el diputado Undurraga, que esto no quede en manos ni a cargo de un área específica de la empresa, sino que sea parte de tus políticas de gestión. La empresa tiene que vivir la inclusión y tiene que estar convencida de que la inclusión laboral no es un aspecto de, como le dije delante, de responsabilidad social. Es una oportunidad real de trabajo, es un nuevo colega, pero siempre creo yo que es bueno, pese a lo que yo les pueda contar o lo que les pude contar en estos breves minutos, saber de quién estamos hablando, visibilizar la inclusión laboral y escuchar de la propia voz de las personas qué ha significado para ellos tener una real oportunidad de trabajo. Así que, si Camila me ayuda, quisiera presentarles a través de unos breves videos de no más de un minuto a mis colegas Neville Contreras y Diego Araya. Cami, no se escucha. Está sin audio, Camila, por favor. Problemas técnicos, 2 segundos. Siempre pasan los problemas. Mi nombre es Neville Contreras Marquesani. Mi nombre es Neville Contreras Marquesani, tengo 26 años y mis tareas administrativas acá en Molicop, Chile, Molicop Talcahuano, Chile, es ordenar facturas electrónicas, archivándolas y perforándolas, bueno, con la perforadora y dejándolas en los archivadores. Y también ingresar guías de despacho por intranet. Me gusta Molicop hasta el final. Me he sentido respetado en Molicop, Chile. Sí, me he sentido respetado. Definitivamente sí he hecho amigos en Molicop y yo les he dicho amigos para siempre y nada más, por Dios. Mi nombre es... Mi nombre es Diego Araya y mi cargo es asistente contable. Soy de la comuna de Talcahuano. Las principales funciones, estoy a cargo de la recepción de factura, también de contabilizarla. Lo recomendaría totalmente trabajar aquí en Molicop. La inclusión laboral y la accesibilidad que tiene para las personas con discapacidad. Ha sido la mejor experiencia que he tenido en mi vida. Eso era lo que tenía para compartir con ustedes. Les repito el agradecimiento y quedamos atentos a cualquier pregunta que pueda existir de las personas que están conectadas. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo, por tu interesante exposición de aterrizar la ley y la realidad de lo que tenemos que vivir y convivir cada una de las organizaciones que componen la sociedad de este país. No sé, Jiménez, si diriges tú las preguntas o las voy leyendo. Tenemos varias preguntas. Yo también tengo un par de preguntas que me gustaría hacerle a algunos de los panelistas para ir complementando un poco y haciendo un poco ya el cierre de este seminario. Creo, Cristian, les pido que prendan la cámara Paula, Rodrigo y Pancho para que Cristian les vaya diciendo las preguntas a todos. Ya, perfecto. Mira, una de las preguntas que nos envía Julio Vargas dice: en mi experiencia, muchas empresas están cumpliendo la ley, solo por cumplir,
lo he visto, por ejemplo, a negarse a contratar personas en sillas de ruedas porque en muchos casos se debe hacer modificaciones de la infraestructura como baños y escaleras. ¿Cómo podemos ayudar en este sentido para que la ley no se convierta en otras formas de discriminación? ¿Estás sin audio, Paula? Estoy pensando en una respuesta. Estoy pensando en una respuesta. Los temas de accesibilidad son un temazo. Es una de las principales obligaciones que tienen no solo las, digamos, que tiene la sociedad, las empresas, las ciudades, el Estado. El Estado está súper atrasado en el cumplimiento de sus obligaciones de accesibilidad física. Y bueno, si una empresa se niega a hacer eso, la verdad es que es una empresa que no quiere hacer inclusión, no tiene ADN de inclusión, no tiene ganas de hacerlo, no hay cultura para ello. Yo prefiero que esa empresa haga el cumplimiento alternativo y que las lucas que tiene que destinar las realmente sirvan a otra empresa que quiera hacerlo y que no tenga unas espaldas tan grandes como para hacer las adecuaciones físicas o las adecuaciones de sistemas, o porque cada discapacidad tiene distintas adecuaciones que hay que hacer. No sé, Pancho o Rodrigo, qué se les ocurre al respecto, pero, o sea, la contratación es una obligación, las adecuaciones son una obligación, pero tampoco puedes obligar a nadie, esa empresa va a ser sujeto a multas y, bueno, algún día aprenderá. Sí, la verdad que un poco lo que dices tú, Paula, una empresa que mira la inclusión laboral desde un punto de vista economicista, de que debe invertir y que le va a generar un desembolso de recursos, la verdad que no está viviendo lo que es la inclusión laboral. Y lo que esa empresa en realidad siente es que la ley le está imponiendo una obligación que la verdad le va a significar un desembolso de lucas y no está pensando en los beneficios que va a tener para su empresa, para el clima laboral, sobre todo para la persona que va a tener esa oportunidad real de trabajo, y no puede manejar siempre todo, no se puede manejar todo con la billetera. Hay que manejarlo con el corazón también. Yo creo, metiéndome un poco Permiso, disculpa, habla tú, disculpa. No, está bien, por favor, después yo, no hay problema. No, solo complementar como miembro de la Cámara, del comité, y también trabajo en una empresa de servicios que somos bien masivos en mano de obra, sobre todo nosotros. Yo creo que el tema de la infraestructura, el tema de inclusión, y que lo he vivido en carne propia en distintos rubros del aspecto nacional, es que generalmente incluso en los portales de calificación para la minería o para otras grandes compañías que me toca como servicio, es que uno va cumpliendo puntos, protocolos, procedimientos, cumple, no cumple. Y yo creo que ahí va más allá de quién nos sancione o no nos sancione a cada uno de nosotros como compañías, como empresas, sino que hacer a través de este mismo panel, un poco generar esa conciencia social que tenemos que generar hoy día en la sociedad. Yo creo que, como dice Rodrigo, yo le veo un positivismo a este tema bastante importante, porque creo que también sensibiliza a las organizaciones, sensibiliza el trabajar al día a día, la dureza al día a día, y justo se me fue la cámara, pero voy a seguir en audio si sé que se escucha. Ahí sí. Yo creo que la sensibilización de la sociedad y sobre todo las organizaciones, que efectivamente hay un punto importante que es el tema de la rentabilidad, el tema de la productividad y todo. Yo soy parte de algunas organizaciones, pero fundamentalmente creo que las cosas más allá de la productividad se tienen que hacer con sentimiento y corazón. Y siento que tenemos como país, como sociedad y como empresa muchas tareas por delante, y más allá de enmarcarnos en una ley que nos va dando las directrices, yo creo que para poder encaminar al desarrollo de un país desarrollado como el que estamos buscando todos en este país, hay que partir por mirarnos todos iguales. Eso yo creo que es parte fundamental de lo que estamos viendo hoy día como sociedad. Eso era mi comentario de aporte. A ver, yo quería... ¿Se escucha?
Sí, sí se escucha, perfecto. ¿Sí? Yo quería reforzar una cosa que creo que es súper importante en esto, que fue señalado y que yo creo que hay que recalcarlo, y creo que es importante precisamente a raíz de la pregunta. Yo creo que la Paula lo señala muy bien. Hay múltiples discapacidades y no podemos pensar que la discapacidad es la discapacidad que atiende Teletón en términos más masivos, que es la física. Entonces, no nos podemos quedar atorados porque no tengo accesibilidad a un segundo piso. O porque no tengo una rampa, porque no necesariamente las discapacidades son físicas. Si nosotros tenemos la voluntad de generar inclusión de verdad, bueno, generémosla, no la hagamos fácil. La inclusión no es fácil, la inclusión es difícil. Porque además le cambia el foco a las empresas. Entonces, en ese sentido, yo creo que es importante recalcar lo que la Paula dijo al principio de su presentación, que tiene que ver fundamentalmente con eso. Digamos, hay múltiples discapacidades y hay múltiples labores, además, que en una empresa se pueden generar y realizar. Entonces, yo no desecharía porque no tengo un baño o no tengo una rampa. A mí, en mi condición física de discapacidad, lo peor son las rampas, porque yo no ando en silla de ruedas, yo ando arriba de unas prótesis que son como unos zancos. Entonces, los desniveles son los que me joden. Las escaleras no me joden nada. Pero a otra gente, evidentemente, las escaleras le molestan. Entonces, ojo con eso. Primero, ¿qué función y quién puede cumplir esa función? Segundo, y con esto concluyo, creo que adicionalmente aquí hay un cambio que tenemos que hacer entre todos y que ustedes nos tienen que ayudar a nosotros los legisladores y al Estado de Chile. La ley de inclusión laboral, la ley de inclusión, la ley de discapacidad, es una ley que además toma el tema educacional y todavía no tiene resuelto muy bien cómo reconocemos el cuarto medio de personas que van a escuelas especiales. Y el Estado no contrata a nadie que no tenga cuarto medio rendido. Entonces luego el Estado no cumple o no puede cumplir o no debe cumplir con esto porque tiene una imposición anterior, es que tiene que contratar gente que ya haya pasado la enseñanza media. Me explico, ¿no? Y esta ley además señala la de inclusión laboral que el Estado, para vergüenza yo creo del Estado y de los legisladores que firmaron esa y que votaron esa ley, no me estoy lavando la mano que tengo, sino que lo estoy... el Estado cumple señalando que no cumplió. El jefe de servicio manda un informe a la Dirección del Trabajo todos los 31 de diciembre y dice no contraté a nadie con discapacidad. Y con ese mensaje ya está cumpliendo con la ley, a la diferencia de ustedes. Entonces hay una simetría, hay una simetría terrible entre el Estado y el mundo privado. Entonces yo valoro profundamente lo que el mundo privado hace o quiere hacer o quiere cumplir con la norma y con el espíritu de la ley, que es más importante que la norma, y es lo que decía un poco Rodrigo también, y es ahí donde yo creo que me cuesta aceptar, entendiendo, digamos, que las fundaciones necesitan y requieren del dinero para seguir funcionando, el hecho de endosar un cheque a un tercero para que se haga cargo de ese problema. Vamos a ser capaces de generar inclusión de verdad cuando efectivamente lo tenemos todos, no como un compromiso porque la ley me obliga, sino por una convicción, como hoy día mis hijos tienen en relación al reciclar al interior de una casa versus lo que yo no tenía cuando tenía la edad de mis hijos, que era el reciclar al interior de una casa. Eso por un lado. Y segundo, y con esto concluyo, creo que es muy relevante para las empresas el que tengan conciencia que van a generar inclusión. Por muy duro la frase que voy a hacer, espero explicarla para que no generar escándalo. Van a generar de verdad inclusión cuando tengan además la libertad de decir me equivoqué y la persona que contraté no está cumpliendo con lo que se diseñó para que hiciera. Y en ese sentido, no solamente contratar, ojalá nunca haya que despedir a nadie, porque creo que es un fracaso de una empresa, sea una persona con discapacidad o una persona sin discapacidad. Cuando estamos despidiendo, estamos fracasando, no lo estamos haciendo bien como
como colectivo, como empresarios, como empresas, como emprendedores, como ejecutivos. Pero sí es importante saber que el proceso de inclusión, como dijo muy bien la Paula, tiene que ser muy potente, muy a conciencia, y Rodrigo también lo señaló, pero si se fracasa con una persona o con dos personas, bueno, vendrá una tercera, una cuarta y una quinta, pero hay que tener libertad también como empresa de no hacer caridad. Estamos haciendo inclusión. La ley no es una ley de caridad, es una ley de inclusión. Gracias. Gracias, Francisco. Una de las otras preguntas que teníamos acá, que era que Ricardo Aguilera nos consulta, es cómo fiscalizan las empresas, que las empresas, perdón, cumplan con la ley dentro de sus procesos de reclutamiento y selección. No sé si alguno de los panelistas o la Paula. Bueno, es un tema súper jurídico. La ley regula cómo se cumple la ley, está llena de procesos, y los procesos, hay que seguir los procesos regulares de la empresa, y luego hay que inscribir los contratos. El proceso será el proceso que tiene la empresa, pero una vez que se produce la contratación hay que registrar esos contratos en la dirección del trabajo, entonces no le veo mayor dificultad. Ahora, hay una pata, o interpretando la ley, aplicando la ley, si la empresa sigue los procesos regulares de contratación, pero a través del, y puede probar que no encontró el candidato adecuado al puesto, es la forma que tiene de justificar y poder hacer el cumplimiento alternativo. Entonces, en ese sentido, sí tiene que seguir procesos regulares, y si usa la bolsa de trabajo, que siempre se me olvida cómo se llama, la estatal, no necesita acreditar que lo hizo por los sistemas privados, sino tiene que, y basta con el certificado de esa institución, que siempre se me olvida cómo se llama. Quería hacer una precisión, Pancho, respecto del cumplimiento alternativo. A propósito, las fundaciones, a través de las platas que recaudan por la ley de inclusión laboral, tienen que elaborar proyectos, y esto es súper complejo, porque a raíz de todo el mal uso que hubo en el pasado sobre platas que venían de donaciones, hoy en día la accountability de los proyectos que se hace a través del Consejo de Donaciones Sociales es lo más complejo que hay. La rendición de platas estatales para las fundaciones es complejo, es tedioso, y es muy inhibitorio de tener proyectos, y a su vez tiene un segundo efecto negativo, que al final solo las fundaciones grandes y profesionales pueden ocupar estos métodos, y eso es malo para las fundaciones chicas, porque al final se va produciendo una suerte de, no monopolización, pero sí hay fundaciones grandes que tienen muchos recursos y saben cómo recurrir a recursos de origen estatal, y fundaciones chicas que tienen, o corporaciones que tienen muchas ganas, y no tienen ni el staff, ni el profesionalismo, ni la posibilidad de llegar a tenerlo. Entonces ahí hay un problema también con estas platas, entendiendo yo perfectamente de que es razonable que así sea, pero de alguna manera hay que modificar, y que las fundaciones chicas puedan profesionalizarse y crecer. Y la plata de discapacidad, de inclusión laboral, solo puede ir a proyectos de inclusión laboral, no puede ir a otro destino, no a pagar la luz, ni a pagar remuneraciones, salvo del preparador laboral, por ejemplo. Es súper acotado. Yo estoy de acuerdo contigo, Paula, y disculpa que me tome un poquito 30 segundos. Lo que pasa es que yo no quiero, y tú tampoco, por eso, porque ya lo mencionaste, y lo mencionaste súper bien, yo no quiero que suceda lo que pasaba con las OTEC o con las OTIC, en términos de que hacían cursos para personas con discapacidad de cajero de supermercado en pueblos donde no había supermercado. ¿Me entienden? ¿No? Entonces, porque se ha manoseado mucho al discapacitado, sobre todo en el mercado laboral o el de capacitación laboral. Y no quiero que, y no me cabe ninguna duda, que ninguna de las empresas asociadas aquí va a empezar el tráfico de carnet del compin de discapacitado. Y da lo mismo que vaya o no vaya. Porque aquí para mí lo importante, con todas las deficiencias que pueda tener la ley, es que la ley efectivamente es un salto absolutamente radical en relación a lo que nosotros teníamos. En mi época, la gente que me encontraba, de hecho, yo fui a un colegio privado de cura, ellos no hicieron inclusión conmigo, porque era el año 71 cuando yo entré a kinder, digamos, y no existía eso.
tampoco las personas que me contrataron cuando me hice profesional, ni en la agencia de publicidad en ninguna parte, no hacían inclusión. Yo tuve la suerte de poder entrar, pero soy uno en 2 millones de personas. Luego es importante lo que se ha hecho esta ley. Y ustedes, no me cabe ninguna duda, reitero, digamos, no van a caer las empresas, digo, no la Paula, porque no lo hacen nunca, en la tentación del tráfico del carnet. Sí es importante que ustedes nos ayuden a que las personas y es un tema súper debatible y debatido en el mundo de la discapacidad, que las personas efectivamente saquen el carnet de discapacidad. Porque las políticas públicas no se pueden hacer si no sabemos efectivamente cuáles son las discapacidades, cómo están y dónde están las personas con discapacidad. No basta con el index o el censo de la discapacidad que ya se hizo hace 5 años atrás. Gracias, Francisco. Bueno, yo ya para ir un poco ya cerrando y completando, porque podríamos estar con un tema tan interesante prácticamente todo el día conversando, sobre todo con panelistas que viven en carne propia la inclusión hoy en día. Yo la verdad que personalmente agradezco como Cámara, como Comité de Recursos Humanos y Educación, traer la posibilidad y en lo mío personal, de participar en algo que falta todavía, falta crear conciencia. Yo creo que con este grano de arena como Cámara podemos ir aportando a tener una sociedad más justa e inclusiva. Y yo creo que, por lo menos lo que a mí concierne, en la organización lo hemos transmitido. Tengo gente que en alguna forma también está participando de este seminario. Y finalmente agradecerle a cada uno de ustedes la participación el día de hoy, a Felipe, a Pancho, a Rodrigo, a la Paula. Y Jimé, no sé si queda algo más por hablar o cerrar definitivamente nuestro seminario del día de hoy. No, solo agradecerles a todos. Yo creo que esto es un tema que da para mucho más. Estoy de acuerdo con Pancho, el tema de que el gobierno debe de hacerse parte de esto, tiene que tener una inclusión. Ahora sí, también hay gente con discapacidad que tiene cuarto medio, o sea, el colegio, o sea, el Estado también podría tenerlo, es cosa de querer hacerlo, como las empresas. Agradecer a Felipe, que muchos de Pacific me escribieron de que te echaban mucho de menos y que te quieren... No, sí, ya me di cuenta, eso lo sé. Quería mostrarle a Pancho que mi madre no pudo mostrar, quería mostrarle por el tema del carnet de lo que dijo anteriormente. Esto lo hice con mi madre y es súper bueno tener este carnet de la discapacidad y todo. Y agradecer por la invitación que me invitaron hoy día viernes. Muchas gracias por la participación de todas estas personas, de Cristian, Pancho, Rodrigo Escalona. Quiero agradecer, gracias a usted por esta invitación. Muchas gracias a usted y bueno, recuerdo que este seminario fue grabado, así que pueden visitar a partir del lunes en nuestra página, va a estar ahí para que lo quieran repasar y ojalá seamos más empresas las que hagamos inclusión y bueno, mandarles el video a los que no pudieron asistir y empezar a hacer más ruido y empezar a hacer más. Muchas gracias, nos vemos en el próximo seminario. Sí. Gracias a todos, gracias Francisco, Paula, Rodrigo. Muchas gracias por la invitación, un gusto haber estado con ustedes. Sí, me mandan el video para poder compartirlo con mis compañeros y poder subirlo. Yo te lo voy a mandar. Chao, Felipe. Chao, chao. Adiós.